Misterio de fe. Católico. Esto es lo que creemos. Esto es lo que celebramos. Y esto es lo que vivimos. Misterio de fe. Comenzamos. Permítanme gritarlo. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa Misterio de Fe. Yo soy el Padre Jorge, misionero de Jesús y de María, saludándolo, dando gracias a Dios que nos permite compartir con ustedes esta experiencia, esta manifestación de su amor, y que pues de alguna manera queremos que ustedes también pues sean partícipes de esta experiencia. Una experiencia que cambia, una experiencia que libera, una experiencia que manifiesta todo su amor, toda su gracia. Y bueno, estamos en este segmento del Catecismo de la Iglesia Católica. Estamos leyendo número por número del Catecismo para ir conociendo un poquito qué es, qué nos dice, qué nos enseña nuestro Catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Entonces, pues empezamos por leerlo desde el principio y ahorita vamos en la primera parte del catecismo, que es Creo, creemos. Hemos visto el capítulo 1, el hombre es capaz de Dios. Capítulo 2, Dios sale al encuentro del hombre, vimos lo que es la revelación. Y el capítulo 3, la respuesta del hombre a Dios. Y en este hemos visto, artículo 1, creo, la obediencia a la fe. Yo sé en quién tengo puesta mi fe. Y está las características de la fe, que es en lo que estamos. Número 3, Romano, hemos visto, la fe es una gracia, la fe es un acto humano, la fe y la inteligencia, la libertad de la fe, la necesidad de la fe, la perseverancia de la fe. Y empezamos el artículo 2, creemos. Primero creo, luego creemos. Y el número 1, Romano, hemos visto, mira, Señor, la fe de tu iglesia. Vimos el número 168 y vamos a empezar el 169. Para esto voy a volverles a leer el 168. Y ya de ahí leemos el 169. Dice así: la iglesia es la primera que cree y así conduce, alimenta y sostiene mi fe. O sea, yo pertenezco a la iglesia y la iglesia tiene 21 siglos. Es la primera que cree, es la que me conduce y me alimenta y sostiene mi fe. Yo necesito pertenecer a la iglesia. La fe no se puede vivir en forma aislada, aunque es personal, pero se vive en comunidad, se vive en un ámbito. La iglesia es la primera que en todas partes confiesa al Señor. Veíamos el programa pasado, el Te Deum. Dice, y con ella y en ella somos impulsados y llevados a confesar también, creo, creemos. Creo, creemos. Por medio de la iglesia recibimos la fe y la vida nueva en Cristo por el bautismo. En el ritual romano, el ministro del bautismo pregunta al catecúmeno, ¿qué pides a la iglesia de Dios? Y la respuesta es la fe. ¿Qué te da la fe? La vida eterna. Es la pregunta que se le hace a los catecúmenos, o sea, a los adultos que van a recibir el sacramento del bautizo. Hasta aquí es lo que habíamos visto. Ahora vamos a ver el número 169. Dice, la salvación viene solo de Dios, pero puesto que recibimos la vida de la fe a través de la iglesia, esta es nuestra madre. Creemos en la iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento y no en la iglesia como si ella fuese el autor de nuestra salvación. Porque es nuestra madre, es también la educadora de nuestra fe. Aquí que es muy interesante entender este punto para que podamos nosotros valorar, cuidar, defender a nuestra iglesia, porque es nuestra madre. O sea,
ella como encargada de custodiar, defender, enseñar, educar en la fe, yo recibo la fe desde dentro, perteneciendo a la iglesia. La salvación viene de Dios. Eso es uno de los principios dogmáticos, viene de Dios, de nadie más. Pero, ¿de dónde yo recibo la fe para poderme salvar? Pues de la iglesia. Entonces yo nazco, es el nuevo nacimiento que va a referir Jesús a este hombre que quiere hacer cosas buenas. Hay que nacer de nuevo, le dice el Señor, y dice, pues, ¿acaso me puedo volver a meter en el vientre de mi madre? Y es cuando el Señor le dice, lo que nace de la carne es carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Hay que volver a nacer, que es recibir una nueva vida. La vida anterior, antes del bautizo, es una vida sin la gracia, es una vida sin pertenencia a nadie, en especial me refiero a una pertenencia como se tiene en la iglesia, y también pues nos da pues el Espíritu Santo y nos permite ser partícipes de la vida de la iglesia, para ir alimentándonos e ir creciendo en esta fe. Por eso la salvación viene solo de Dios, pero puesto que recibimos la vida de la fe a través de la iglesia es la que me da el sacramento del bautismo, la iglesia es la que me da el sacramento de la confesión, de la comunión, la iglesia es la que me da el sacramento de la unción o del matrimonio, de la unción de los enfermos, la iglesia es la que me da el sacramento, a algunos, el sacramento del orden. Entonces es la iglesia la que nos da. Incluso podrían decir, no, es el padrecito. No, pero el padrecito no funciona si no está dentro de la iglesia. El sacerdote no es un agente independiente, no, es un hombre consagrado por Dios para el servicio de la iglesia dentro de una diócesis o de una comunidad religiosa. Un sacerdote que no tenga cabeza, pues no funciona, y me refiero que no tenga un obispo. Un sacerdote no puede ser independiente de, bueno, pues yo ahora hago esto, yo me voy ahora a otro lugar. No. Incluso si un sacerdote quiere celebrar en otra diócesis que no sea la suya, necesita un permiso del ordinario del lugar, del obispo del lugar, para poder hacerlo. Obviamente, a veces la invitación es directa del párroco de alguna parroquia, de alguna diócesis. A mí me ha pasado. Y ellos pues consiguen los permisos para poder que nosotros, claro, lo que tenemos que llevar nosotros son unas credenciales de que estamos, pertenecemos a una diócesis, estamos dentro de la iglesia en orden, en donde obedecemos y tenemos una cabeza. Pero cuando hay un sacerdote que no tiene cabeza y que anda del tingo al tango, pues ya no, o sea, no es aparte de la iglesia. Sacerdote, aunque es que administra los sacramentos en nombre de la iglesia, es porque pertenece a una institución, a una diócesis bajo la autoridad de un obispo. Y cuando no sucede así, pues algo está pasando, ¿no? Pero lo digo esto porque cuando nosotros recibimos un sacramento, lo recibimos con esta connotación, dentro de una parroquia o una capilla, pero esta capilla o parroquia pertenece a una diócesis, y esa diócesis tiene una cabeza, un obispo o un arzobispo, como el caso nuestro, que va a ser responsable como pastor de la administración de la vida de gracia, de la vida de fe, a través de sus sacerdotes, diáconos, religiosas y religiosos. Dice, puesto que recibimos la vida de la fe a través de la iglesia. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que hace un sacerdote es porque está perteneciendo a una iglesia. Y se le llama iglesia particular, una diócesis, que tiene su cabeza y tiene sus miembros. La iglesia particular de Tijuana,
la iglesia particular de Mexicali, la iglesia particular de Ensenada. Cada una tiene una cabeza al frente y luego se hace el colegio de los obispos, que es, por ejemplo, de un país, la Conferencia Episcopal de México, la Conferencia Episcopal de Estados Unidos, la Conferencia Episcopal de Brasil. Y luego se forman unión de conferencias, la Conferencia del Episcopado Latinoamericano, todos los países latinoamericanos, pero todos están unidos con el Papa. Esa es toda la estructura en forma muy sencilla de nuestra iglesia. Cuando yo recibo un sacramento es porque toda esta iglesia me lo da. Entonces toda esta iglesia es mi madre, porque me da un nuevo nacimiento. Ella es la que como madre cuida mi nacimiento, me alimenta, me da, claro, a través de sus miembros, a través de mis papás, de mis padrinos, a través de los sacerdotes, religiosas, religiosos y laicos comprometidos, yo recibo esta fe. ¿Cómo recibiste tus primeras enseñanzas de las que supuestamente, aparte de las que te dio tu mamá o tu papá o tu abuelita, las recibiste de un laico que se comprometió en una parroquia, en una capilla, a enseñar un poco acerca de la fe a esos niños o a esos adultos que van a recibir un sacramento. Estos laicos pertenecen a la iglesia. Entonces la iglesia, que como madre, y recuerden que todos somos la iglesia, entonces recibo y doy. Yo soy parte de esta iglesia que es una mamá que me dio a mí, que ahora yo formo parte también cuando doy, cuando enseño, cuando administro un sacramento. Soy parte de esta iglesia mamá, pero también soy parte de esta iglesia que recibe la fe de otros. Y ahí esa es la riqueza, ¿no?, que tenemos. Dice, la salvación viene solo de Dios, pero puesto que recibimos la vida de la fe a través de la iglesia, esta es nuestra madre. Dice, creemos en la iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento y lo recibimos en el día del bautizo. Y también como la madre que me alimenta, la palabra de Dios, la Eucaristía, la madre que me cura, que me sana, sacramento de la confesión, sacramento de la unción, la madre que me acompaña en uno de los momentos más hermosos de mi vida, el matrimonio, el sacramento de la ordenación. O sea, es una madre que está ahí, porque está un representante de la iglesia que me va a alimentar, que me va a cuidar, que me va a sanar, que me va a bendecir. Creemos en la iglesia como la madre de nuestro nuevo nacimiento y no en la iglesia como si ella fuese el autor de nuestra salvación. La iglesia no es la autora de la salvación, es Dios. La iglesia solo administra, es mamá que administra la vida de gracia en sus hijos. Y lo vemos en los sacramentos, ¿no? La vida sacramental. Dice, porque es nuestra madre, es también la educadora de nuestra fe. Y gracias a Dios tenemos hombres, mujeres, algunos consagrados, algunos con el sacramento del orden, otros laicos, que se encargan de educarme en la fe, de conocer mi fe, cursos, retiros, pláticas, eventos, todo lo que la iglesia en cada uno de sus miembros realiza en nombre de Dios y con la autoridad y bajo el cuidado de los obispos, nos ayuda a educarnos en la fe. Por eso también la iglesia es muy celosa de que lo que se enseñe vaya de acuerdo a lo que la iglesia viene enseñando desde hace 21 siglos. No falta alguien que quiera venir a cambiar las cosas. Y pues ahí la iglesia tiene que cuidar, tiene que ser esa madre que cuide esa educación para que no se desvíe.
como ahora lo que quieren hacer, que quieren imponer un criterio, que si el aborto, que si la eutanasia, que si la homosexualidad, lo quieren imponer. Y la iglesia pues simplemente dice no. Y por eso la iglesia pues llegará el momento en que será perseguida. ¿Por qué? Porque está teniendo mucha fuerza todo esto de el lobby gay y de todo que quiere imponerse. Y lo está haciendo, se está imponiendo. Pero la iglesia, la verdadera iglesia, no puede ceder, aunque haya persecución. Es defensora de la fe, es custodia de la fe. Cuida que no se altere el depósito que se le encomendó con el Papa y los obispos y sus auxiliares, los sacerdotes y diáconos. No podemos nosotros descuidar este tesoro de la fe. Y habrá la responsabilidad, o estará la responsabilidad de las cabezas de custodiar esta fe. De hecho, ustedes habrán oído, me imagino, que algún sacerdote no se le permite predicar porque a lo mejor sus enseñanzas no van de acuerdo con las enseñanzas de la iglesia. Se desvía a sus criterios personales, a su manera de entender, y pues se desvía del dogma, se desvía de los principios universales. Y ahí es donde viene, bueno, ya conocemos toda esta situación pues que no puedes hacer esto y tienes que corregir, y si no, bueno, ok, si tú no te retractas, si tú no cambias, entonces pues no puedes pertenecer a la iglesia, porque vas contrario a los principios. Y ahí es donde algunos sacerdotes y laicos han sufrido la excomunión. Un caso aquí, en nuestra diócesis, fueron unos sacerdotes que cobraban los sacramentos, que también celebraban sacramentos en lugares no permitidos, o sea, fuera de una iglesia o fuera de una capilla, lo hacían en la playa, lo hacían y celebran, y entonces se les llamó la atención, no lo hagan. Hubo varias instancias, no quisieron someterse, entonces pues ya no puedes celebrar. No está excomulgado, pero ya no tiene autoridad para enseñar, ya no tiene autoridad para realizar sacramentos. Y si sigue haciéndolo, pues terminarán probablemente excomulgados, o sea, fuera de la comunión de la iglesia. Bueno, esto es, mira, Señor, la fe de tu iglesia. Ahora vamos a ver, empezar el número 2 romano, que nos refiere como el lenguaje de la fe. Número 170. Dice, no creemos en las fórmulas, sino en las realidades que éstas expresan y que la fe nos permite tocar. El acto, entre paréntesis, de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. Santo Tomás de Aquino. Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Estas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad, asimilarla y vivir de ella cada vez más. Ok, no son fórmulas, o sea, no es A más B igual a C. No es una fórmula en la cual pues nos aprendemos y ya, no es un tecnicismo, no es un dogmatismo donde es así y creemos en esta fórmula y si te sales de esta fórmula estás mal, no. Nos ayuda a entender esas principios que se enuncian en un dogma, pues son una realidad que nos va a ayudar a entender, que expresa una realidad y que nos permite de alguna manera tocar, o sea, tocar no con los dedos, sino tocar con nuestro entendimiento. Sabemos que Dios es un misterio. Conocemos de Dios muchas cosas, pero nunca lo abarcaremos. Y es porque Él se ha dado a conocer, Él se ha manifestado y ha dicho, aquí estoy, yo soy el que soy,
Y a lo largo de toda la Biblia vemos esta revelación gradual de quién es, hasta llegar a la plenitud de la revelación en Jesucristo. Ahora bien, nosotros creemos que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, una fórmula por llamarlo así. Fue verdadero Dios y verdadero hombre, o es verdadero Dios y verdadero hombre. No es que te aprendas de memoria, bueno, pues verdadero Dios, como si fuese algo mecánico, 2 más 2 igual a 4. Incluso la fórmula de 2 más 2 igual a 4 requiere un pensamiento, requiere un entendimiento. Cuando somos niños, nos aprendemos de memoria la tabla de multiplicar. 5 por 4, 20. 5 por 6, a ver, 5 por 1, 5, 5 por 2, 10, 5 por 3, 15, 5 por... Y vamos repitiendo hasta que llega un momento en que lo asimilamos, o no lo aprendemos de memoria, pero las matemáticas nos ayudan a pensar, no son algo que es nada más aprenderte, ¿no? Desgraciadamente a veces así se limita uno en aprenderse nada más unas fórmulas y ya, pero no, ya el entendimiento de la matemática es una riqueza, es algo muchísimo más que solamente fórmulas. Bueno, si esto es a nivel de la ciencia, a nivel del conocimiento humano, ¿cuánto más va a ser a nivel de la fe? Tratar de tocar con nuestro entendimiento una millonésima parte del misterio que es Dios. ¿Sí? Nosotros creemos que en la Eucaristía se encuentra el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Cuerpo, sangre, alma y el cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo. Esto es una fórmula, pero esta fórmula nos ayuda a tocar un misterio, un poco poder, ¿ok? Es esto. Y la Iglesia a lo largo de toda su vida ha meditado y sigue meditando y seguirá meditando hasta que el tiempo se acabe en tratar de comprender en la medida de lo posible estos misterios. Por eso las fórmulas, ¿sí?, no son que creamos en una fórmula, sino en la realidad que éstas se expresan y que a través de la fe, la obediencia, porque Dios nos lo dice, llegamos a tocar un poco. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, no se detiene solamente en 2 más 2 igual a 4, o cuerpo, sangre, alma y divinidad de Jesucristo. Y ya, no se detiene ahí. El acto de fe, o sea, la respuesta que nosotros damos a esos principios no se queda solamente en el enunciado, sino en la realidad. Voy a tratar de explicarles esto. Ok, volvamos con la Eucaristía. La Eucaristía nosotros creemos, porque así nos lo enseña la Iglesia, porque así fue revelado por Dios a la Iglesia, a los apóstoles, que Jesús está verdaderamente en la Eucaristía. Entonces nos aprendemos la fórmula, ¿no? Bueno, ¿a quién recibes? Yo recibo a Jesús en su cuerpo, sangre, alma y divinidad. Me lo aprendo. Ya tengo la fórmula. Pero, dice, no, el verdadero acto de fe no se detiene en ese concepto, en esa idea, sino se va a la realidad que representa, que es la Eucaristía, Cristo. Y por eso mucha gente ha dado su vida por la Eucaristía, ha muerto porque creen verdaderamente que Cristo está. Esa es la realidad. Eso es lo que nosotros como católicos creemos. María como Madre de Dios, María la siempre Virgen, la Inmaculada, María la Asunta al cielo, y creemos y por eso la veneramos. Y también se ha perseguido a la Iglesia y se ha atacado por esta fórmula, pero el que no asimila, el que no tiene el acto de fe en esa fórmula, dice, no, pues yo no muero por nadie, no, pues sí, reniego, o sea, no es cierto. ¿Quién va a morir por una fórmula de 2 más 2 es 4? Pues nadie, no, pues no tengo que sacrificarme, ¿no? Pues no, aunque sea verdad, pues yo no me voy a exponer mi vida por algo así. Pero cuando se trata de la fe, cuando se trata
del amor de Dios por nosotros y lo que Dios ha hecho por nosotros y de lo que Él nos ofrece, que es la vida eterna, pues es donde nosotros creemos en ese acto de fe, no en el enunciado, sino en la realidad que nos dice ese enunciado. Y ahí es donde hombres y mujeres a lo mejor no tienen que dar su vida en un acto heroico de entregar su vida en un momento determinado por una persecución, pero sí hacemos esa realidad una vida diaria, tratar de vivir de acuerdo a esos principios, a esos valores, porque creo, ese enunciado me da una realidad. Dios me ama tanto que se sacrificó, que murió por mí en la cruz, y esa realidad es la que me permite poder entender y sacrificarme, poder hacer lo que es este acto de fe. Esa es la diferencia, digo, básica. Hay muchas más que podemos hacer, pero esa es la diferencia básica entre una persona que cree y no cree. Una persona que no cree, pues conoce, se puede aprender de memoria el catecismo, se puede aprender de memoria los dogmas, pero no cree en la realidad de eso que se está aprendiendo. El acto de fe es paso del concepto, paso de la fórmula, paso al acto. Y el acto es, doy mi vida, acepto lo que se me pide, entrego mi voluntad y defiendo, porque lo que se me ofrece es la vida eterna. Ok, 2 más 2 no me ofrece nada. Una fórmula física, una fórmula científica, pues no me ofrece gran cosa. Me puede ofrecer algo muy bueno aquí, pero lo que me ofrece es la vida eterna en estos principios que están enunciados como fórmulas, ¿sí? Y que yo, como católico, no solamente conozco la fórmula, sino la realidad que representa, o alcanzo a medio entender, medio comprender esa realidad que se me está presentando. El acto de fe del creyente no se detiene en el enunciado, sino en la realidad enunciada. Sin embargo, nos acercamos a estas realidades con la ayuda de las formulaciones de la fe. Y es cuando, por ejemplo, nos enseñan los dogmas, principios revelados por Dios, verdades reveladas por Dios, como necesarias de creer. ¿Sí? Esos serían los dogmas, verdades reveladas por Dios, como necesarias de creer. Estas permiten expresar y transmitir la fe. Estas fórmulas es una manera muy simple, muy sencilla, pero que nos ayudan a expresar, o sea, decir y a transmitir, enseñar la fe. También estas fórmulas nos ayudan a celebrarla en la vida sacramental. Nos ayudan a asimilarla y a vivir de ella cada vez más. ¿Qué sería? Esto es lo que creo, son las fórmulas. Esto es lo que celebro, que estas fórmulas me llevan a celebrar mi fe, vida sacramental, y esto que celebro, esto que creo y celebro, lo llevo a la vida diaria. O sea, estas fórmulas afectan mi vida, afectan cómo me comporto, cómo trato a los demás. ¿Por qué? Porque me reflejan una realidad. No es una fórmula que me aprendo como hacer una fórmula, una receta de cocina, sino que es algo que me ayuda a entender un poco el misterio de mi fe, el misterio de lo que creo, ¿sí? Y es precisamente lo que Dios mediante estaremos hablando programas más adelante cuando empecemos con la segunda parte de esta profesión, de esta creemos, de esta primera parte del catecismo, que se divide en 2 secciones, creemos, y la segunda parte, profesión de fe, que pues serían las fórmulas. Creo en un solo Dios, Padre Todopoderoso. Es una realidad. Me enseña esta fórmula que es un solo Dios en 3 personas. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador. Creo en Jesucristo, Hijo único. Creo en el Espíritu Santo. Me está enseñando una realidad. Y si yo creo,
lo celebro. Y si yo lo celebro, lo vivo. O sea, que me baso y me fundamento en estos principios, en estas realidades que están expresadas en estas fórmulas. Pero si yo me quedo con las fórmulas, no paso, no doy el paso. Sería algo así como cuando un niño se aprende de memoria las oraciones, los sacramentos y todo, el credo, y tiene que pasar ahora al entendimiento, en la medida de lo que vaya creciendo de su fe. Por eso cuando se celebra el sacramento de los niños, se les dice a los papás que esto es mínimo, que ellos tienen que seguir creciendo, que no basta con que se hayan aprendido algo de memoria. Ahora pasar precisamente en estas fórmulas que están transmitiendo algo. ¿Qué es lo que transmiten estas fórmulas? Una fe. Para que esta fe aceptada se celebre y que esta fe que se acepta y que se celebra se asimila, o sea, la hago mía. Es como cuando como algo, lo mastico y las enzimas de la saliva empiezan a romper en su mínima expresión los elementos necesarios para ser absorbidos. Llegó al estómago la comida y se crean más jugos gástricos y bilis y páncreas para que sea degradado en su mínima expresión las proteínas, las grasas, los carbohidratos en su mínima expresión y poder pasar por esos conductos y ser absorbido. Bueno, pues de alguna manera es lo mismo. La fe la aprendo, la fe la celebro y entre la expreso y la celebro empiezo a asimilarla. Por eso desde niños vamos a misa. ¿Para qué? Para asimilarla. ¿Para qué? Para experimentar esa vida de fe, esa vida de gracia a través de la Santa Misa, de la confesión, la comunión y todo lo que tenemos, la asimilo y ya que la voy asimilando, entonces va afectando mi vida, que sería la vida moral, los mandamientos, que es la tercera parte del catecismo de la Iglesia Católica. Esto es lo que creo, primera parte. Esto es lo que celebro, segunda parte. Esto es lo que vivo, tercera parte. Y la cuarta parte, la vida de oración, que es lo que estoy viendo en el otro segmento que tengo de la Lectio Divina. Estamos viendo la vida, el espíritu de oración, o sea, todo lo que nos enseña el catecismo sobre la oración. Muy bien. Entonces, estas fórmulas permiten expresar y transmitir la fe, celebrarla en comunidad. Ya les hablábamos de la importancia de la vida de iglesia. No somos individuos aislados, no somos islas, formamos parte de la iglesia. ¿Sí? Tengo que vivir, tengo que expresar, o no tengo que entender o asimilar, lo tengo que conocer y transmitir esta fe. Alguien me la transmitió, me llevó a la iglesia de pequeño a celebrarla, aunque no la fui entendiendo completamente, pero entre que me aprendo estas verdades, entre que la celebro, pues voy asimilándola. Y entonces, entre más la asimilo, más va a afectar para bien o va a incidir en mi vida, en mi trato con los demás. Cómo me comporto, cómo hablo, cómo río, cómo esto, cómo lo otro. O sea, todo esto va a estar afectado o marcado por esta fe. Asimilarla y vivir de ella cada vez más. El católico comprometido vive de su fe y trata de que todo lo que hace, todo lo que dice, todo lo que vive, sea en función de esa fe. Nada más. Ok, número 171. La iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, Timoteo 3:15, primera Timoteo, guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Judas número 3. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación la confesión de la fe de los apóstoles, como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a comunicar la iglesia, nuestra madre. Nos enseña el lenguaje de la fe
para introducirnos en la inteligencia y la vida de la fe. Vamos a ver este número, lo que alcancemos. Dice, la iglesia, que es columna y fundamento de la verdad. ¿A qué verdad se refiere? Ya lo hemos visto. ¿Qué tipo de verdad voy a encontrar en la Biblia? No histórica, no científica, sino una verdad salvífica. Sí hay datos históricos, sí hay datos que se pueden comprobar, pero lo importante de la palabra de Dios es la salvación que me ofrece. 1:3:15 dice Timoteo, dice, pero si tardo para que sepas cómo hay que comportarse en la casa de Dios, que es la iglesia de Dios vivo, columna y fundamento de la verdad. ¿Sí? ¿Qué verdad? La verdad salvífica. Esta verdad que nos lleva a la salvación de nuestra alma. La iglesia, que es columna y fundamento de la verdad, guarda fielmente la fe transmitida a los santos de una vez para siempre. Y aquí nos manda a Judas, no Judas Iscariote, sino el otro Judas, Judas Tadeo. Y nos manda el número 3, dice, queridos, tenía yo mucho empeño en escribiros acerca de nuestra común salvación, y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortarlos a combatir por la fe que ha sido transmitida a los santos de una vez para siempre. ¿Sí? ¿Sí? Nuestra salvación. Esto es lo que se transmite, la salvación. Dice, ella, la iglesia, es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo. Es el depósito de la fe, como cuando tú vas y depositas tu tesoro, tu dinero, tu oro en el banco. El banco custodia ese dinero, aunque algunos luego se lo transan. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo. Todo lo que se ha transmitido a través de la revelación, y la revelación es a través de la Biblia y la tradición. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación la confesión de fe de los apóstoles, que es lo que veremos, no creo que sea el siguiente, a lo mejor 2 o 3 programas más, y veremos ya esto a lo que está refiriendo, que es la profesión de fe. Dice, la que transmite de generación en generación la confesión de fe de los apóstoles. Si yo tengo y yo creo en esta fe, es porque alguien la ha transmitido desde los apóstoles hasta nuestros días. Los apóstoles tienen sus sucesores, los obispos. Hay una línea continua desde los apóstoles hasta nuestros días. Por eso, con todo respeto, las demás iglesias no tienen esta tradición, esta línea directa desde los apóstoles hasta nuestros días. Y pues se proclaman que ellos han recibido por inspiración y bueno, hay una serie de elementos ahí que pues podríamos hablarlos. Ella es la que guarda la memoria de las palabras de Cristo, la que transmite de generación en generación la confesión de fe de los apóstoles. Confesión de fe, que es el credo chiquito, que le llaman el credo apostólico de los apóstoles, y luego tenemos el credo niceno-constantinopolitano, que no es que sea diferente, es el mismo, nada más que desarrollado un poquito más los artículos de la fe que se refieren en el credo. Dice, como una madre que enseña a sus hijos a hablar y con ello a comprender y a comunicar, la iglesia, nuestra madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y en la vida de fe. Cuando una madre enseña al hijo a hablar, le va enseñando las palabras mamá, papá, casa, libro, mochila, escuela, hermano, y le va enseñando, y entre la enseñanza verbal y la enseñanza práctica, pues el niño va comprendiendo, va asimilando. No es algo que nosotros así como que realicemos, sino que es algo que es con natural al cerebro humano.
esa capacidad de entendimiento, esa capacidad de tener un pensamiento abstracto y de poder generar todas esas ideas, todo ese conocimiento. Entonces, eso es lo que hace una madre con sus hijos. Bueno, la iglesia como madre también nos enseña a hablar, a comprender y a comunicar. A hablar, a entender y a comunicar, a comprender y a comunicar esta fe. Y nos enseña el lenguaje. Hay un lenguaje dentro de la fe. ¿Sí? Hablamos de santos, hablamos de Eucaristía, hablamos de sacramentos, hablamos de sacerdotes, hablamos de Biblia, hablamos, no sé, es un lenguaje que el cristiano va a aprender. Hay gente que entiende estas palabras y no es cristiano. O sea, un ateo pues sabe que es la Biblia, sabe lo que creen o al menos lo que cree conocer de los católicos. Pero no quiere decir que lo comprenda, no quiere decir que lo asimile, ni mucho menos que lo comunique. Ahí hay una pequeña gran diferencia. Pueden conocer las fórmulas, pero no asimilarlas, no hacerlas suyas, no entenderlas y mucho menos comunicarlas a otros. La Iglesia, nuestra madre, nos enseña el lenguaje de la fe para introducirnos en la inteligencia y en la vida de la fe. Aquí sería introducirnos en entender algo que el mundo no entiende. Y ahí es donde entra la locura de la cruz, entra la locura de ser cristiano y dice, no, es que ustedes están locos. ¿Cómo es que puedes perdonar? ¿O cómo es que puedes morir por un pedazo de pan? ¿Cómo es que puedes renunciar a formar una familia y renunciar a una vida de matrimonio por hacerte religiosa, por ser sacerdote? ¿Cómo lo puedes? O sea, eso es la inteligencia de la fe. Porque vemos las cosas o tratamos de ver las cosas de acuerdo a esta fe, cosa que aunque otros conozcan las fórmulas, conozcan que decimos que creemos que Dios está en la Eucaristía, conozcan porque han leído o se han aprendido incluso el credo, no lo han asimilado, no lo entienden y no incide en su vida. Esa es la gran diferencia. Por eso la Iglesia como madre me enseña este lenguaje, esta inteligencia y esta vida, que va a incidir en todo lo que yo haga, o al menos eso es lo que queremos, que incida en nuestra vida, que marque nuestra vida para que podamos ser verdaderos cristianos, verdaderos católicos que vivamos en esta fe. Hasta aquí le vamos a dejar, nos quedamos en el 171, Catecismo de la Iglesia Católica, 171. Dios mediante, el siguiente veremos una sola fe, el número 3 romano, el número 172. Que el Señor les bendiga y les proteja, haga resplandecer su rostro sobre ustedes y les conceda su favor. Que el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz. Amén. Jesús, que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos y que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles y que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muchísimas gracias. Continúen con nuestra programación. Recuerden, Dios es amor y te ama.